celeste, mucho sol y mucho frío también, 5 grados apenas. Muy buenos días para Manuel, que hoy nos acompaña en controles. Hoy Javier no vino. Bueno, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les comentaba que YouTube nos había censurado la audición de hace 2 domingos? Estábamos prohibidos en YouTube, estuvimos suspendidos por una semana. Después de allí nos han mandado varios mail y mensajes diciendo que la suspensión había pasado, que ya podíamos subir audio, pero no subí ninguno más, ¿tá? Ahora me encapriché yo, no le subí más nada a YouTube. De repente esta audición hoy la subo, pero vamos a ver. Y nos suspendieron porque dijimos verdad, porque dijimos datos oficiales. Hoy no voy a hablar mucho, voy a hablar a media palabra, porque si no nos van a suspender de vuelta, ¿no? Dimos datos oficiales de una realidad que estaba pasando, porque entendemos que siempre hay que decir la verdad y no ocultarla como hace YouTube, como hace Twitter, como hace Facebook, todas esas multinacionales que tienen intenciones económicas detrás de ocultar la verdad. En estos días y en estos momentos tenemos otro jugador de fútbol internado con una arritmia, un muchacho de la tercera de Wander, que ha mejorado, volvió a empeorar, ahí sigue internado. Y bueno, y todo esto va unido a lo que yo les comentaba los otros días. No voy a hablar más de esto porque si no, otra vez YouTube nos va a prohibir, ¿está? Este es el cuarto programa de este ciclo. Después de este nos va a quedar 4 más y ya vamos a tener la elección nacional y ahí culminamos. Y hoy vamos a aprovechar para hablar de economía. Pero no se asusten que la economía en nuestro movimiento de los comunes la hablamos de una forma que se entienda perfectamente, en la forma sencilla, en la forma con un lenguaje común. La economía, al igual que la política, están en todos lados, ¿no? Ustedes la están aplicando a cada momento. Cuando ustedes deciden tomar un ómnibus o ir caminando, ahí están tomando una decisión económica. Se sacrifican caminando y ahorran el dinero del ómnibus, o por el contrario van en el ómnibus y gastan ese dinero. Cuando ustedes resuelven quitar algún gasto en su vida personal con el fin de juntar dinero para comprar alguna otra cosa, bueno, son todas medidas económicas que se están tomando a diario. La economía vive con nosotros. Las amas de casa quizá que sean las mejores economistas, que tienen que luchar con un sueldo chico para cubrir un montón de gastos y de necesidades del hogar, y por lo general lo consiguen. Sacan de un lado, ponen del otro. Y bueno, eso es la economía. No hay que tenerle miedo a la economía. Hay que tenerle miedo sí a los economistas, porque ellos te acomodan los números. Cuando empiezan a hablar, vos empezás a escuchar y parece que vas entendiendo, pero en determinado momento la empiezan a complicar y no entendés más nada. Y es porque no tienen nada que decir o quieren ocultar la realidad. No es que quieran que vos entiendas, por el contrario, ellos quieren que vos no entiendas. Y como te decía recién, la economía y la política también está en todos lados. A veces yo escucho a gente que te dice, a mí la política no me interesa. Bueno, si no te interesa, no te interesa la vida que estás viviendo, porque la política determina el boleto que vas a pagar, si vas a tener boletos gratis o si vas a tener un descuento. La política te determina si te podés sentar en la puerta de tu casa a tomar mate o tenés que meterte para adentro porque andan a los balazos. La política determina toda nuestra vida, los estudios, si son gratis, si no son gratis, qué carrera podés estudiar. No podemos decir que no nos interesa la política. Podemos estar, sí, y a mí me pasa también, desencantado con los principales líderes políticos, porque ellos buscan más bien los beneficios personales y dejan de lado lo bueno para el país. En ese caso sí estoy de acuerdo contigo, pero no dejar de lado la política, porque en ese caso lo que tenemos que hacer es no votar a esta gente y votar a otros. En esta próxima elección de octubre ahora hay 11 partidos para votar, o sea, sí tendremos para elegir.
siguiendo con la economía, el gobierno de un país es similar al gobierno de una casa. Lo ideal sería que los ingresos sean mayores que los gastos. Vos en tu casa no podés quedar todos los meses debiendo plata, endeudándote. Vos no podés cuando llega fin de mes que te falte plata, sacar un préstamo, pedirle a un amigo y al otro mes lo mismo y al otro mes lo mismo, porque va a llegar un momento que o vas a perder la casa si es que es tuya, o vas a tener que vender el auto, o vas a tener hipotecado el sueldo, la jubilación si es que la tenés. No podés continuamente estar endeudándote. No puede funcionar eso de esa manera, porque a la larga los resultados no van a ser buenos. Esto pasa a nivel de los hogares. No podemos endeudarnos, no podemos tener más gasto que lo que ingresa, no podemos comprar algo que sabemos que no lo podemos pagar. Eso funciona de esa manera. Y si no, pregúntenle a las amas de casa que bien claro que lo tienen. Sin embargo, en los gobiernos, donde debería ser exactamente igual esto, los gobernantes no deberían gastar más del dinero que les ingresa. Pero en los gobiernos vemos que pasa exactamente al revés. Yo ahora te voy a dar apenas unos pocos números para no aburrir con números, pero el gobierno de Jorge Valle, que fue del 99 al 2004, endeudó al país en 3.000 millones de dólares. Es decir, cuando Valle entró al gobierno, el país debía 3.000 millones de dólares menos que cuando Valle se fue. Del 2004 al 2009, primer gobierno de Tabaré Vázquez, endeudó al país en 2.600 millones de dólares, un poco menos que Valle, pero lo endeudó también. Del 2009 al 2014 vino José Mujica, y bueno, era previsible, fue el que endeudó más al país hasta ese momento. Hasta ese momento tenía el récord Mujica, 12.000 millones de dólares. Y recuerden que fueron tiempos en que la economía andaba bien, en que se pagaban bien las exportaciones. Bueno, igual así Mujica lo endeudó en 12.000 millones de dólares. Luego vino el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, del 2014 al 2019, la deuda que dejó este gobierno fue 9.600 millones de dólares, mucho más que el primer gobierno que no había sido tan deficitario. Y el actual gobierno, que nos hablaba de austeridad, de poner las cuentas en orden, bueno, este fue el peor de todos en cuanto a deuda se refiere. Tiene el récord, aún no terminó, pero en lo que va de este gobierno de la calle del 2019 a la actualidad, y todavía le quedan unos 6 meses o 7 meses más, van a entregar el gobierno con una deuda de 15.000 millones de dólares. Va a ser el gobierno que peor endeudó, es decir, el peor gobierno si vamos al caso, porque tanto que nos aplican medidas económicas, que recortan de acá y de allá, que sacan gastos, que echan empleados, y es el que termina endeudando más al país que todos los otros anteriores. Realmente todos estos gobiernos han sido muy, pero muy malos. Imagínense si usted en su vida personal, en su hogar, hace lo mismo, si todos los años queda endeudado en cifras impresionantes, imposible que usted pueda salir adelante, es decir, no tiene la posibilidad de endeudarse de esta manera como lo hacen los gobiernos. Desde la dictadura para acá, la dictadura fue el primer gobierno que aumentó significativamente la deuda, ¿no? De la dictadura para acá todos los gobiernos han ido endeudando el país. ¿Y saben cuál fue el último gobierno de los anteriores que bajó la deuda, que gastó menos de lo que recaudó? Fue uno de los gobiernos más criticados principalmente por la izquierda, y fue el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Fue el último gobierno que bajó la deuda en vez de aumentarle, gastó menos de lo que recaudó. Claro, si vamos más atrás en el tiempo, la época de Don Valle y Ordóñez, ahí no había deuda. Al contrario, Inglaterra, por ejemplo, le debía dinero a Uruguay, que fue cuando Don Pepe Valle se quedó con los trenes, ¿no? Como pago de esa deuda.
En la antigüedad no había deuda. La deuda empezó en los años 60 para acá y aumentó mucho con la dictadura y todos los que vinieron después. Bueno, en una casa no puede pasar exactamente esto porque sería imposible que una persona esté todos los años quedando debiendo cantidades y seguir adelante. Indudablemente o le van a rematar todos los bienes o va a terminar preso o va a terminar muy mal. En los gobiernos no pasa eso, ellos pueden endeudar y no pasa nada, sigue la vida como si nada. Fíjense que el actual gobierno está haciendo cantidad de obras, y está bien que las haga, ha hecho mucha ruta, mucha cosa, pero todas han quedado en su gran mayoría para ser pagas en el gobierno que viene después. Es decir, no solo endeudó el país, sino que ahora le dejó otras deudas más por otro lado. Bueno, entonces lo que tenemos que definir nosotros, y siguiendo hablando de economía, porque acá es donde tenemos la gran diferencia que en toda esta gente, se ve que las medidas que ellos aplican no les están dando resultado, por el contrario, cada vez se están endeudando más. Y acá lo que hay que definir es si queremos políticas liberales, como la de todos ellos, que acabo de nombrar, o si queremos políticas nacionales como las que propone el movimiento de los comunes. Toda esta gente que acabo de nombrarle, todos estos gobiernos, ellos apuestan a la inversión extranjera, apuestan a la instalación de multinacionales, las ubican en zona franca donde no pagan impuestos. La ley de las zonas francas viene del gobierno de la calle Padre, era para buscar inversión extranjera. ¿Y qué hacía? Se delimitaba un terreno, se decía que ahí se lo designaba como zona franca, y en ese lugar específico, ahí no se pagaba impuestos a Uruguay, porque una zona franca es como si fuera un terreno que no pertenece al país, que es del exterior. Los chinos hacen mucho de esto, los chinos ubican barcos que son fábricas en alta mar, y como están en aguas internacionales que no pertenecen a ningún país, no pagan impuestos. Entonces lo producen ahí. Bueno, la zona franca tienen algo parecido a eso. En la zona franca no se paga impuestos, según la ley propuesta por el gobierno uruguayo en los años 90, solo deben pagar el BPS. No pagan IVA, ni impuesto a la ganancia, ni nada más. E incluso muchas de esas ni siquiera consumen agua y energía eléctrica de Uruguay, ellos mismos se la producen, aunque el agua se la estamos regalando, más bien que producir, bueno, pues tampoco la pagan, ¿tá? Entonces, esto es una política, a nuestro entender, desleal, porque mientras que la zona franca no paga nada, la industria nacional tiene que pagar todo. La industria nacional no está exonerada de ningún impuesto, y cuando hablo de la industria nacional me estoy refiriendo también a las pequeñas empresas, a los comercios, a los profesionales, a los productores rurales. Ellos tienen que pagar todo, no se les exonera absolutamente de nada, mientras que a las multinacionales se les exonera absolutamente de todo. No tiene mucho sentido este razonamiento por parte de los últimos gobiernos uruguayos, porque ¿cuál es el beneficio de instalar una empresa que no va a pagar ningún impuesto, que no va a aportar para el funcionamiento del país? Porque en definitiva los impuestos, que está bien que estén, ¿no? Son para que el país haga obra, pague los planes sociales, está bien que haya impuestos, pero lo que está mal es que haya empresas que no los paguen y otras que sí, porque allí es una competencia totalmente desleal. Y lo otro que está mal es que los ministros de Economía, el de Astori cuando fue el del Frente Amplio en los gobiernos anteriores, y Arbeleche en el actual gobierno, toman las exportaciones de esa zona franca como que fueran exportaciones del país. Obviamente que no lo son. La exportación del país es cuando los eucaliptus entran a la zona franca. Eso sí es exportación del país. Pero como la zona franca es un territorio extranjero, lo que se produce en ese territorio extranjero no es una producción del país, es una producción de la empresa y es un beneficio de la empresa, no del Uruguay.
pero los ministros lo toman para que le den mejor los números. Lo que yo le decía hoy, la economía no es mala, los que son malos son los economistas. Ellos la toman para que le den mejor los números, porque entonces después salen a decirte, sí, aumentaron las exportaciones y el país va mejor y todos esos versos que la mitad son mentiras, ¿no? Pongamos un ejemplo de una casa familiar, supongamos. Usted tiene una casa, para que se entienda bien mejor, ¿no? Usted tiene una casa y tiene un terreno en el fondo. Usted en el fondo planta tomates, vamos a poner, ¿está? En determinado momento usted vende esos tomates, ese dinero ingresa a su hogar. Está bien que lo considere como un ingreso, porque es una producción suya que usted la vendió y que ingresó el dinero a su casa. Ahora vamos a suponer que mañana un vecino le pide si le deja hacer un galponcito ahí en el terreno, y que él le va a comprar los tomates y va a producir pulpa de tomate o alguna otra cosa. Perfecto, a usted le sirve, le alquila un pedacito de ese terreno, el vecino hace el galpón, usted le vende los tomates, el vecino genera el producto final terminado, agregándole mano de obra, tecnología y lo vende. Las ventas de ese vecino no son un ingreso suyo, es lo que hablaba recién de la zona franca, las ventas de ese vecino es del vecino. Usted puede considerar en sus ingresos los tomates que le vendió, sí, que es lo que yo decía hoy de los eucaliptos en la zona franca. Usted puede tomar el eucalipto como exportación, usted puede tomar esos tomates como un ingreso suyo, pero lo que el vecino haga con esos tomates y los venda después, eso no es ingreso suyo, que es lo que hacen mal los economistas y que en definitiva nos están mintiendo, ¿no? Ahora bien, supongamos que en un hogar, y siempre poniendo el ejemplo del hogar para que se entienda mejor, supongamos que en un hogar están trabajando todos los integrantes del hogar y todos todos sus ingresos los aportan para el funcionamiento del hogar. Eso está bien, es lo correcto y es como debería de ser, ¿no? Que todos aporten para luego usufrutar los beneficios de su hogar, tener un techo, tener una ladera, tener un cable, todo eso, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si uno de los integrantes de su hogar dice, no, yo no voy a aportar absolutamente nada, mi ganancia me la voy a quedar para mí? Eso sería totalmente desleal, estaría mal visto y generaría algún tipo de conflicto. Bueno, esto exactamente es lo que pasa con las multinacionales. Las multinacionales usufrutan los beneficios del país, el agua, la tierra, todo lo que necesitan, pero luego no aportan. Entonces, acá otra vez vuelve a verse lo desleal que es este tema. ¿Por qué si las otras industrias aportan, ellos no aportan? ¿Por qué si todos los integrantes del hogar aportan, uno puede no aportar? Bueno, eso es lo que está mal. La industria nacional paga todos sus impuestos, genera trabajo, mucho más que las multinacionales, porque el 90% del empleo de nuestro país está generado por las pequeñas y medianas empresas. Las multinacionales es muy poquito el empleo que ofrecen. Ustedes vieron que UPM, una vez construida la fábrica, no quedó nadie trabajando, muy poquita gente. Y los datos de desocupación más grandes justamente están en Durazno y Río Negro, que son los dos lugares donde están las plantas de UPM. Y digo UPM porque es la multinacional más grande que tenemos instalada en el país. Ya hay tres y ahora viene una cuarta en Laguna Merín, que el señor Lacalle se encargó de hacer el puente de la Charqueada, no para los vecinos de la Charqueada, como dijo él, fue una promesa de campaña, sino que hizo ese puente porque ahí en la Laguna Merín viene la cuarta planta de UPM. Entonces, una vez más, nos mienten y bueno, y alguien tiene que decir la verdad como es. Le decía, la industria nacional, además de pagar impuestos, las ganancias se quedan en el país porque la gente, los dueños viven acá, entonces vuelven a invertir ese dinero abriendo otra planta, abriendo otra sucursal o comprándose una casa o un auto,
pero por lo general el dinero se queda en el país, mientras que el dinero que generan las multinacionales, y que es mucho, realmente crean que es mucho, ese dinero automáticamente se va hacia sus casas matrices. Otro motivo más para que nosotros estemos del lado de la industria nacional, porque este dinero que se va del país luego es muy difícil de recuperarlo, si es que se recupera algún día. O sea, las multinacionales, además de no generar casi trabajo, de no pagar impuestos, de contaminar, además se están llevando dinero que no vuelve nunca más al país. Bueno, dos recomendaciones que quiero dar y que son principios del movimiento de los comunes es, en lo posible, comprar artículos uruguayos, industria nacional. Yo sé que a veces los artículos uruguayos son un poquito más caros, pero si está a su alcance y la diferencia no es mucha, compren artículos uruguayos. Yo decía hace un tiempo, y sigue vigente, que la revolución más grande que podemos hacer, y sin tirar un solo tiro, sin matar a nadie y sin generar ningún problema, es dejar de comprar artículos extranjeros. Obviamente hay rubros donde la industria nacional no llega, no tenemos esa opción, pero cuando se pueda, estaría muy bueno si entre todos hacemos un esfuerzo y compramos artículos uruguayos, porque el artículo uruguayo está generando un trabajo a un compatriota, está generando ingresos a una empresa nacional que luego además se pagan impuestos, y está llevando un plato de comida a un hogar uruguayo. Mientras que si usted compra un artículo extranjero, ese plato de comida se va para China, para Brasil o para quién sabe dónde. Y la otra, segunda recomendación, y no menos importante que la primera, es traten de no comprar con tarjetas ni de crédito ni de débito, principalmente a los pequeños comercios, a los kioscos, a los almacenes de barrio, porque cuando usted está comprando con una tarjeta, una parte de la ganancia de ese humilde comerciante se va para una financiera multinacional, porque las tarjetas, si bien a ustedes no le cobran nada, al comercio sí le cobran entre un 2 y un 7% según de qué tarjeta se trate. O sea que cuando usted compra con tarjeta, le está quitando a ese comerciante una parte de sus ingresos. Dinero que se va a una multinacional y que, como dije anteriormente, también se va rápidamente del país. Por lo que para nosotros es casi el mismo esfuerzo ir al cajero, sacar el dinero y pagar con dinero en efectivo, que ir a comprar con la tarjeta. Obvio, yo sé que es más cómodo comprar con la tarjeta, no hay que andar con efectivo por los robos y por la situación lamentable de seguridad que tenemos en este país. Yo lo entiendo, salir de un cajero con plata es un riesgo adicional, mientras que si usted va con la tarjeta no lo tiene, pero en lo posible compren con efectivo por el bien de estos compatriotas uruguayos. Bueno, bien, seguimos. Vieron que estamos hablando de economía y se entiende perfectamente, ¿no? Les voy a poner porque ahora salieron salió Bordaberry y Álvaro Delgado, pero ya se nos hizo casi la hora. Vamos a pasar la tanda, Manuel, y después sigo con esto, porque esto es un poquito más largo y si no lo tengo que cortar. Dale, adelante. Los sindicatos deben defender a los trabajadores y no ser instrumentos serviles de ningún partido político. Por Sindicatos Independientes, Movimiento de los Comunes, lista 696, Peri, Partido Ecologista. X40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay.
Imagínate Río de Janeiro, los tragos fríos, las olas, na praia de Ipanema. Todo eso al módico precio de ver tu serie favorita. Porque contratando TCC HD más el pack Universal Plus, podés ganarte un viaje a Río de Janeiro o Mendoza con estadía para 2 personas. Pedí la promo por 1.125 pesos los primeros 4 meses y llévate un Vivo One y 6 meses gratis del pack América y el Mundo. Solicítalo ahora llamando al 2-410-1616 o por WhatsApp al 092 10 16 16. La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda. Vení a Refil Uruguay, te soluciona todo. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclado de cartuchos compatibles y originales, reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? Refil Uruguay, Avenida Italia 3058 Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en el WhatsApp 092 660 530. Repetime, por favor. 092 660 530. Refil Uruguay. El país presenta Taxis del Mundo, una colección de modelos a escala de los taxis más famosos. 6 réplicas metálicas con excelentes detalles. En cada entrega recibirás además un fascículo con información del auto, su historia y datos curiosos. El próximo martes a solo 490 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Comprando la colección completa en única entrega recibirás un taxi adicional de regalo. No te lo pierdas. Podés abonar hasta en 6 cuotas con tu tarjeta de crédito preferida. ¡Sorpresa! Venite preparado. Del 1 al 30 de septiembre, El Dorado celebra sus 95 años con una fiesta que tiene de todo. Oferta sorpresa en todas las categorías para que ahorres en serio. Eligiendo marcas participantes, sorteos para ganar tarjetas regalo valor 10.000 pesos y tarjetas de igual valor para la institución benéfica que elijas. Y además, brigadas sorpresa que recorren las sucursales regalando 340.000 pesos en premios directos que podés ganar jugando. El Dorado, siempre cerca. Y para festejar contigo, mucho más. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Contacto del Movimiento de los Comunes. Mensajes al 099-426-685. Mail comunes@montevideo.com.uy. En Facebook, Movimiento de los Comunes. Bueno, cuando ustedes vayan a votar ahora en octubre se vota el Parlamento, se votan diputados y senadores. Para elegir el presidente luego vamos a tener la elección de noviembre, porque seguramente nadie va a llegar al 50% como para que no haya balotaje. Entonces, cuando vayamos a votar en octubre, tenemos que tener presente todas estas cosas. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué partidos queremos en el Parlamento? Partidos que presenten proyectos para defender la industria nacional, como es el PERI, el Partido Ecologista, ya lo ha hecho. Nuestro diputado César Vega en estos 5 años ha presentado varios proyectos para fomentar la industria nacional, la producción de la yerba mate, la más importante. Uruguay es de los países que más consume yerba mate y es toda importada porque aquí no se produce. Bueno, César Vega presentó un proyecto y los 3 partidos tradicionales lo tienen archivado, ese proyecto, porque obviamente tienen intereses de por medio de los importadores de yerba mate. Quién sabe si no recibirán algún beneficio. Pero como yo les digo, no gobiernan pensando en el bien de la población, en el bien de Uruguay, sino que gobiernan pensando en los beneficios personales de ellos mismos. ¿Quién se puede oponer a que Uruguay produzca yerba mate y que el mercado uruguayo se abastezca de yerba mate uruguaya? Solamente alguien que tiene algún beneficio para decidir lo contrario. Por eso es que, una vez más,
queda demostrado, ¿no? Porque como yo les digo siempre, por sus hechos los conoceréis, como dice la Biblia. Ahí queda demostrado que esta gente no piensa en el bien del país. Entonces nosotros en octubre vamos a tener que decidir si queremos seguir poniendo diputados y senadores de esta gente que no piensa en lo bueno para el país, o si queremos poner diputados y senadores de los partidos que defienden la industria nacional, como hay varios, el Peri, Gustavo Salle también está por esta línea y algún otro. Tenemos 11 partidos para elegir en octubre, o sea que ahí vamos a definir qué tipo de país queremos, porque estos gobiernos que tenemos no se ponen solo, los vota la gente, ¿no? Son los uruguayos los que lo votan. Entonces también la gente tiene un poco de responsabilidad en que estas cosas se den de esta manera. Estos partidos tradicionales solo apuntan a la inversión extranjera. Recuerden ustedes, Tabaré Vázquez, la cantidad de viajes que ha hecho al exterior buscando inversión extranjera. La Calle, que quiere hacer un TLC con China. Tabaré Vázquez lo quería hacer con Estados Unidos. La Calle con China. Ahora, ¿se imaginan ustedes un TLC con China? Termina de fundir lo poca industria nacional que queda. Si en China no hay mucho menos impuestos, no hay beneficios sociales, no hay jubilación, no hay nada. Indudablemente los chinos van a producir mucho más barato que nosotros. Y ahí van a terminar de fundir todo, como ya el Mercosur terminó de fundir todas las textiles y un montón de industria que Uruguay tenía y que eran muy buenas. Recuerdo que allá por los años 90, cuando se hablaba de entrar al Mercosur, nuestro movimiento de los comunes se oponía en todos los medios que podía hacerlo y nos decían que estábamos locos. Bueno, el Mercosur terminó de fundir cantidad de empresas y un TLC con China o con Estados Unidos va a terminar de fundir las otras que quedan, porque realmente no podemos competir, porque el Uruguay es muy caro, los impuestos son muy caros, el combustible es muy caro. Entonces no podemos competir con otros países. Un TLC con China, como quiere el actual presidente, es un disparate y lo mantengo y lo discuto con quien quiera. Terminarán de fundir todo. Sin TLC, estamos invadidos de productos chinos. Imaginen un TLC donde las importaciones de China dejarían de pagar impuestos, lo que sería. Pero ellos van en esa línea, ¿no? Y no los mueve nadie de ahí. Laura Raffo, en la interna, había propuesto para bajar el costo de vida de los uruguayos. Bueno, está bien bajar el costo de vida, pero ella lo que propuso fue bajar los aranceles de los artículos importados, facilitar la importación. Es decir, no buscó facilitar la industria nacional como era lo deseable, y más de un partido que se llama Partido Nacional, que no sé por qué no le cambian el nombre, porque de nacional no les queda nada. Ella no buscó favorecer, buscó favorecer los artículos que vienen del exterior. Y ahora esa idea la tomaron Álvaro Delgado y Bordaberry y están hablando de bajar aranceles y facilitar la importación. Es decir, van a terminar fundiendo más industrias uruguayas, porque si vos le sacás impuesto a lo que viene importado, eso va a competir en mejor forma con los productos nacionales. Y ya sabemos que los productos nacionales de por sí son caros por el costo de nuestro Estado, y si todavía le bajás impuestos y aranceles y facilitas la importación, va a ser más desleal la competencia. Pero aparte de esto, es decir, acá otra vez más se ven cuál es la ideología de ellos, es perjudicar siempre la industria nacional. ¿Por qué no le sacan un impuesto en vez de sacar arancel a la importación, no le sacan algún impuesto a la industria nacional y favorecen la producción uruguaya? No, ni les pasa por la cabeza. Ellos siempre están pensando en quedar bien con lo que viene de afuera. Y esto es doblemente perjudicial. Primero porque está cerrando industria nacional, pero segundo, está generando desocupación. Y te voy a poner un ejemplo bien fácil para que me entiendan. Suponete que un empresario uruguayo quiere producir harina. ¿Tá? Un ejemplo bien fácil te voy a poner para que se entienda. Ahí que necesitamos productores rurales plantando trigo, que es la materia prima que se va a necesitar para producir esa harina. O sea, vamos a tener un montón de campos plantando trigo. Vamos a tener
gente trabajando en esos campos, cosechadoras, no sé, todo lo que se necesita, camiones que están llevando ese trigo hacia la planta. El empresario tuvo que comprar un terreno, un galpón, instalar allí maquinaria, todo eso que fue un gasto de dinero que generó ingresos para el Estado, porque todo el dinero que cuando usted compra paga IVA o paga un montón de cosas. ¿Tá? Un montón de gente trabajando en esa planta. Tecnología, administrativo, personal de seguridad, un montón de gente trabajando en esa planta. Vamos a tener trabajando alguna imprenta que va a ser o las bolsas o los de nylon o de papel donde se va a envasar esa harina. Una vez que esta harina está envasada, se van a necesitar vendedores en la calle vendiendo esa producción y luego vehículos entregando a los comerciantes esa harina que producimos, que fue industria nacional y que pagó impuestos en todo su proceso. ¿Tá? ¿Qué es lo que propone? Esto que acabo de decir es lo que propone el movimiento de los comunes. Producción nacional, pagando impuestos, generando trabajo y mejorando la calidad de vida de muchos uruguayos. Ese es un camino, es el nuestro. Ahora está el camino el otro, el de ellos, el de Bordaberry, el de Álvaro Delgado, el del Frente Amplio. Facilitar la importación de productos que vienen del exterior, obviamente. ¿Qué se necesita en este caso? ¿Qué trabajo genera eso? Bueno, mira, un empresario que pone el dinero, ¿tá? En una oficina que de repente está él solo o capaz que con otro empleado más, un despachante de aduana que hace la importación, un camión que trae producto y un par de vendedores para vender el producto en plaza. Ahora se comparan, este segundo caso generó 5, 8, 10 puestos de trabajo, el anterior generó cientos de puestos de trabajo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque yo les digo hay que consumir productos uruguayos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y la diferencia de concepto de nuestro movimiento de los comunes y el de los tres partidos tradicionales que apuntan a la inversión extranjera, que apuntan a la importación de productos terminados. Estamos en la vereda de enfrente, bien de enfrente, ¿no? Y esto no entiendo cómo la gente no se da cuenta que debe ser de esta manera. Entonces, ¿por qué siguen votando a esos tres partidos tradicionales? Porque siguen perjudicando al país. La gente también tiene su responsabilidad, créanme, que realmente son responsables en gran parte. Porque los políticos, si usted los sigue votando, van a seguir haciendo lo mismo, ¿tá? Porque ellos solamente entienden a nivel de votos. Si ellos tienen 48 diputados y a la otra elección vuelven a tener los 48 diputados, dice, bueno, vamos bien así, seguimos por la misma. Y siguen entregando el país, regalando todo. En cambio, si usted los deja de votar y vota a otros partidos, si ellos pierden voto, ahí es la única forma en que se dan cuenta que están haciendo las cosas mal. Y de repente queda una luz en el camino de que cambien y empiecen a hacerlas de otra manera. Pero si los siguen votando, van a seguir las cosas por el mismo camino. Nada va a cambiar votando a los mismos. Y miren que cuando yo critico a uno o a otro, no les digo, no voten al Partido Nacional, voten al Frente, o al revés. No, son lo mismo, es la misma cosa. Las políticas económicas de estos partidos, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto, es toda más o menos la misma. Va en perjuicio de la industria nacional y va en beneficio de las multinacionales, en beneficio de la inversión extranjera. Entonces, cuando yo les digo fomentar la industria nacional, por todo esto que les acabo de decir, porque paga impuestos, porque genera trabajo, porque lo peor que le puede pasar a una familia es estar sin trabajo, es una situación totalmente desesperante. Le llegan las cuentas, necesita comprar alimentación para sus hijos y uno no cuenta con el ingreso necesario. Realmente es una situación que no se la deseo a nadie, obviamente, y es lo peor que a uno le puede pasar. Y la única forma de combatir esta situación tan poco deseada es generando trabajo, que es la función de la economía, es generar trabajo, que la gente
tenga con qué alimentarse y a su vez que esté pagando impuestos, porque cuando usted tiene dinero y está comprando, está pagando IVA, está pagando los impuestos municipales, una parte de ese dinero vuelve al Estado o a las intendencias y con ese dinero se generan las obras, los planes sociales, lo que es necesario que hagan estos organismos. Existía en Uruguay un impuesto, y yo no me acuerdo cuándo fue que lo eliminaron, el COFIS, capaz que algunos se acuerdan. Yo no me acuerdo si fue en los años 90 o ya para acá del año 2000. El COFIS yo le llamaba el impuesto bueno. Era un impuesto que se aplicaba, debían pagar un 3% todo producto importado con mano de obra adicional, es decir, no se aplicaba a las materias primas, lo que estaba bien. Si usted está importando una materia prima para generar un producto uruguayo, está bien que no le apliquen ese impuesto, pero lo que venía ya terminado del exterior con mano de obra, se le aplicaba un 3% para hacer una diferencia entre la producción nacional y la importada. Es decir, usted produce acá 1 kilo de harina, ese kilo de harina uruguayo no pagaba ese 3%, si venía del exterior sí lo pagaba. Le daba un 3% de margen a la industria nacional para poder competir con los artículos importados. Y ese dinero luego se utilizaba, el gobierno lo utilizaba para lo que creía necesario. Era el impuesto bueno. Bueno, ese impuesto los partidos tradicionales también lo eliminaron, una vez más para favorecer la importación de productos. Ustedes ven que todas las cosas que han venido haciendo siempre han sido para favorecer a los de afuera, nunca para los de adentro. No hay una sola medida que yo recuerde en los últimos años para favorecer la industria nacional, la producción uruguaya. Entonces, la industria nacional, ya les decía, el dinero queda acá. Las pymes, la pequeña y mediana empresa que generan, como ya les dije, el 90% del trabajo que hay en el Uruguay, ese dinero también queda acá, porque un pequeño comerciante no va a llevarse el dinero al exterior porque apenas le da para vivir, se podrá dar algún gusto algún día y poca cosa más. Pero también las cooperativas, que también deben ser beneficiadas por apoyar a las cooperativas, porque ese dinero se reparte entre todos los integrantes de esa cooperativa, es decir, dinero que viene a los uruguayos y que luego va a ser gastado en el Uruguay, que esa es la idea, que el dinero, los uruguayos reciban dinero, preferentemente que les sobre para vivir, que se puedan dar un gusto y que lo gasten acá en el país. Obviamente, si ahora se van todos a Buenos Aires a comprar a Buenos Aires, ese dinero también pasa el mismo efecto que pasa con las multinacionales. El dinero se va del país y luego es muy difícil de recuperarlo. Pero en este caso es un poco más entendible porque uno tiene sueldos muy magros y al ir a Buenos Aires, bueno, o a la Argentina, en Paysandú, en Salto, allí, en Fray Bentos, al ir a la Argentina uno se abarata su costo de vida. Esa también es una medida económica. Hoy que estamos hablando de economía, es una medida económica, porque usted dice, me voy allá, traigo más barato y me va a sobrar un poquito de dinero, o voy a poder comprar cosas que acá no puedo comprar. Esa también es una medida económica. Y si bien es una salida de dinero a Uruguay, bueno, es un poco más razonable, porque por lo menos en este caso estamos favoreciendo a los uruguayos, mientras que en el caso de la multinacional el dinero se va y se favorecen ellos nada más. Pero hay otra cosa más. UPM, y hablo de UPM porque es la más grande que tenemos, UPM no paga ningún tipo de impuesto acá en Uruguay, pero ¿saben una cosa? Los impuestos los paga en Finlandia, porque la ley que aplica este país es que si las empresas multinacionales instaladas en otros países no pagan dinero en ese país, impuesto, bueno, ese impuesto se paga en Finlandia. Es decir, el negociado secreto que hizo Tabaré Vázquez permitió que no paguen el impuesto acá, pero que lo paguen en Finlandia. ¿Se dan cuenta? La entrega del país, porque le podían haber dicho, pues, bueno, paguen los impuestos acá. Y para UPM era exactamente lo mismo, pagarlo allá o pagarlo acá es lo mismo, y quedar algo de dinero para el país, pero no,
Tabaré Vázquez prefirió que lo pagaran en Finlandia el impuesto. Entonces ahí, otra vez más, tengo que decirles, por sus hechos los conoceréis. Era un partido de izquierda, el Frente Amplio, un partido de izquierda acepta que primero que no les da todos los beneficios a una multinacional para que se instale un partido de izquierda. Tampoco lo hace un partido nacionalista, como dice que es del Partido Nacional. Pero como ellos ni son de izquierda ni son nacionalistas, lo hacen. Entonces le permite a UPM pagar los impuestos en Finlandia y no acá. ¿Pero qué está jugando en contra de Uruguay entonces? Y bueno, estas son las cosas que a uno un poco lo sublevan, y por eso les digo, no voten más estos partidos, no los voten más. Después de balotás voten, van a quedar 2 candidatos espantosos, porque ustedes vieron que en la campaña electoral realmente da pena, no hay propuesta, solo se insultan. Álvaro Delgado y su vicepresidenta solo hablan del Frente Amplio, no hablan de otra cosa. Cada vez que van a hablar, hablan del Frente Amplio, lo que hizo, que es peor, que no dan una idea. Y Orsi cada vez que le pregunta no sabe, lo va a estudiar, lo va a ver, no tiene conocimiento. Y bueno, esta es la campaña de las más pobres que hemos tenido desde que yo me acuerdo, de no sé, de 40, 50 años para atrás. Claro, en la dictadura no había. Pero realmente pero muy pobre. Da pena. Vos los escuchás. Yo cuando escucho a Álvaro Delgado me dan ganas de votar al frente de Balotá. Y cuando escucho a Orsi me pasa al revés. Me dan ganas de votar porque no dan una idea. Son espantosos cualquiera de los dos. Bueno, cuando ustedes voten en octubre, van a estar definiendo todo esto. Si quieren un país que apoye las multinacionales, la importación de productos, o si quieren un país que defienda nuestra cascoteada, diría, industria nacional y lo poco que va quedando de ella. Si un empresario o una persona cualquiera empieza una pequeña industria con un gran sacrificio, pagando un montón de impuestos, cumpliendo un montón de trámites que son reales, eso es lo que tendría que favorecer Bordaberry y Álvaro Delgado, los trámites para abrir una industria, para abrir un comercio y no facilitar la importación y la baja de aranceles. Eso tendría que facilitar, que usted va a abrir una industria y te piden que los bomberos, que la manipulación de alimentos por la intendencia, que tenés que contratar un camión para la basura, y te ponen más trabas, precisás un montón de plata. Y bueno, esa industria que abre, que es chiquita, que es uruguaya, esa es la industria que tenemos que fomentar. Usted me va a decir, no, pero es más caro el queso rallado uruguayo que el que viene de Argentina. Bueno, puede ser que sea más caro, pero sacrifique usted una vez 2, 3 pesos en comprar un paquete y está comprando un producto uruguayo, ¿tá? Porque acá salimos defendiendo a nuestra industria o no salimos, porque si seguimos comprando todo importado, macanudo, vamos a comprar todo más barato, pero vamos a estar todos sin trabajo, porque la importación, como ya le expliqué en el caso de la producción de harina, prácticamente que no genera trabajo. Entonces, cuando ustedes voten el mes que viene, van a estar definiendo todo esto. Voten partidos que defiendan la industria nacional, que los hay, como ya les dije hoy, el PERI, el Movimiento de los Comunes, integrante del PERI, es uno de ellos, pero hay algún otro. Y dejen de votar los partidos que defienden a los de afuera, ¿tá? Porque no siguen llegando Rubio y les abrimos la casa, como dice la canción. La misión de la economía es generar bienestar para la gente. Y el bienestar se genera si hay buenos trabajos, si hay trabajos bien pagos. Si hubiese mucha industria nacional, mucha producción del agro, que se necesitara mucha mano de obra, la economía, por la ley de la oferta y la demanda, va a aumentar los sueldos, porque si usted pone un aviso en el diario para solicitar personal y no se presenta a nadie, y lo va a volver a poner con un sueldo más alto para tentar a la gente, y va a seguir subiendo el sueldo hasta que usted consiga lo que necesita. Entonces, si hay mucho trabajo y si la gente se capacitó, porque eso es lo otro, muchas veces la gente no se capacita y los trabajos que encuentra son mal pagos. Si hay mucho trabajo, los sueldos van a subir, y para que haya mucho trabajo, que es lo que nos beneficiaría a todos los uruguayos, es necesario que haya mucha industria nacional, porque como ya expliqué, la importación,
Las multinacionales no generan trabajo, por el contrario. Y también pasa que muchas veces las multinacionales, cuando el negocio no les sirve, se van del país, dejan todo tirado, no pagan sueldo, no pagan lo que tienen que pagar y contaminan, tiran todo, hacen lo que quieren. Si mañana a UPM le sale una oferta buena de un país africano, y seguramente se va a ir para allá, no tiene nada que lo tenga ubicado Uruguay, que realmente le interese estar en Uruguay. Está en Uruguay porque le sirvieron las condiciones que le dieron los partidos tradicionales en los diferentes tratados secretos que han hecho. Si el día de mañana le viene una oferta mejor, y se va a ir sin ninguna duda. Bueno, en octubre definimos todo esto. Ustedes ya saben, voten en octubre el Parlamento y luego en noviembre se verá quién es el candidato. Votan al menos horrible de los dos, que yo creo que los dos son horribles, pero bueno. Se dan cuenta que hace casi una hora que estamos hablando de economía y se ha entendido perfectamente, ¿no? Puede haber quedado alguna duda, ustedes me escriben cualquier cosa, la seguimos conversando, pero la economía no es difícil, la hacen difícil los economistas y principalmente los ministros de economía, ¿no? Que no tienen mucho para decir, que más bien quieren esconder los números para que no se les diga, mire, usted acá le está errando, usted acá está endeudando el país, usted acá está favoreciendo a los de afuera y no favoreciendo a los que vivimos en el Uruguay, ¿tá? Porque ustedes lo vieron, a UPM le dieron 5.000 millones de dólares para hacerle el tren, la ruta, todo un montón de cosas más, y UPM solamente puso 2.000 y poco millones de dólares, invirtió. Sin embargo, la ganancia de esa planta es toda de UPM. ¿Quién haría? ¿Usted haría un negocio en lo personal de esa manera? ¿Usted pone las 2/3 partes del negocio, pero la ganancia es todo sola del que puso la tercera parte? ¿Se dan cuenta que es un disparate, es una entrega del país ya vergonzosa? Y obviamente yo no puedo afirmar que hayan recibido dinero a cambio de entregar el país, no lo puedo afirmar porque no lo vi, pero me queda la sospecha y tengo todo el derecho a sospecharlo. Porque ¿quién hay un negocio tan malo para el país como este que acaban de hacer el Frente Amplio y que el Partido Nacional lo mantuvo? Porque la calle prometió en la campaña revisar ese contrato y luego no revisó nada. O sea, está de acuerdo con eso, que seguramente a algo les habrá llegado también, ¿no? Entonces, bien, hablamos de economía, se entendió todo. La economía no es difícil, la hacen difícil los que no quieren que se sepa lo que está pasando. Seguimos en una campaña muy, pero muy pobre, como no se ha visto en muchísimos años, muy pobre, porque no hay una propuesta. Yo no sé qué va a hacer el Frente Amplio. ¿Para qué quiere el Frente Amplio gobernar? No sé, pues no ha dado una idea. Y el Partido Nacional dice para seguir profundizando los cambios. ¿Qué cambios? Si el país es un desastre. Si la delincuencia nos está ganando por todos lados. El narcotráfico está metido en el gobierno, está metido ahí en todos lados. A los otros se le escapó el narcotraficante de la cárcel. A estos le dieron un pasaporte a uno que estaba preso. La seguridad, la enseñanza es lamentable, todos los rubros que usted mire, la jubilación es un desastre, cada vez gana menos la gente, los viejos tienen que seguir trabajando o pasando necesidades, porque muchas veces la edad no les permite seguir trabajando y tienen que pasar necesidades, pedir ayuda a algún hijo si es que lo tienen y que les da una mano. Realmente está todo muy mal, lo que nos ofrecen es peor de lo que hay todavía. Entonces acá lo que tenemos que hacer es votar partidos menores, porque ¿qué pasa? En el próximo Parlamento, según las encuestas están empatados, están 48 y 48 el Partido Nacional y el Frente Amplio, y habría 2 o 3 diputados de los partidos menores. En ese caso, si esto se concretara, esos 3 diputados serían los que definirían todas las votaciones en el Parlamento, porque el Frente Amplio y el Partido Nacional seguramente van a votar uno una cosa y otro otra, y estos 3 diputados de los partidos menores terminarían definiendo la mayoría de las votaciones. Y en ese caso de darse este hecho, estos 3 diputados van a defender la industria nacional como no la hacen los otros. De repente por ahí conseguimos algunas leyes buenas para nuestra industria
y para el bien del país, cosa que los otros ustedes saben que nunca la van a hacer, ¿no? Bueno, esta semana registramos la lista del departamento de Montevideo. La Corte nos hizo unas observaciones realmente bien raras, porque la lista la hicimos exactamente igual a la elección pasada, pero nos observaron cosas que la elección pasada no se habían observado: el tamaño de una letra, la altura de un número. Bueno, la estamos haciendo de vuelta. Mañana vamos de vuelta a llevarla una vez más, y ya empezamos en la semana a registrar los 19 departamentos donde va a poder estar las 696, la lista del movimiento de los comunes. Ustedes anótense en este teléfono que ahora Manuel lo va a pasar nuevamente al final, que si necesitan listas del movimiento de los comunes en cualquier parte del país, de alguna manera se la vamos a enviar. Quiero agradecer, que no sé si lo hice al principio, no me acuerdo, a todos los que se comunicaron con nosotros, a los que pasaron a firmar por Joaquín Requena 1635, van con la credencial ahí, Joaquín Requena 1635, y seguimos firmando contra los contratos secretos, como este que se hizo el Frente Amplio con UPM y algún otro, como los 7 que hizo el actual presidente Lacalle, donde los mantienen secretos. Y una vez que está todo firmado, que ya está todo cocinado, que ya está el país entregado, ahí los hacen públicos. Todo menos el que el presidente Lacalle hizo con las vacunas Pfizer, que ese no sabemos por qué, o sí lo sospechamos, por qué se sigue manteniendo de forma secreta. Ese no lo hicieron público. ¿Quién sabe lo que entregó para la compra de esas vacunas? Que, bueno, no puedo hablar más de esto porque si no YouTube no censura de vuelta el programa, pero ustedes se lo imaginan, ¿tá? Ese sigue secreto y va a seguir secreto no sé por cuántos años, ¿tá? Tenemos el del puerto de Montevideo entregado por 70 años, ahora tenemos ese de el plan Netuno, que el señor Lacalle quiere sacar agua salada para dársela a la población, la va a llenar de productos químicos para sacarle la sal y que nosotros tomemos esa agua, mientras que el agua del acuífero guaraní, de todos los ríos y arroyos que tenemos y en abundancia en nuestro país, va a ser reservada para las multinacionales. Google ya se va a instalar ahora, UPM, el hidrógeno verde allá en Tambores, en Paysandú, y un montón de industrias más. Ahora de la Laguna Meril le vamos a dar a la 4ª planta de UPM el agua. O sea, el agua más pura va para las multinacionales. El agua salada la vamos a tomar nosotros. Esto el señor Lacalle lo hace siguiendo órdenes de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, ¿no? No es una cosa que se le ocurrió a él, pero son cosas que le impone porque los 3 partidos tradicionales son agendistas y siguen las instrucciones del nuevo orden mundial, ¿tá? Luego, al seguir esas instrucciones, tienen algunos beneficios, como le sacan algunos puntos de interés de la deuda externa, les dan otros créditos para que sigan endeudando al país, porque ellos funcionan endeudando al país, todo lo contrario que les dije hoy que no puede pasar en un hogar. Bueno, ellos gobiernan como no debería de gobernarse, es decir, van en contra de lo que la economía recomienda, que es que los gastos no pueden ser mayores a los ingresos. Bueno, ustedes pueden pasar a firmar por Joaquín Requena 1635, así hay un comercio, así funciona el movimiento de los comunes, allí estoy yo todo el día, llevan el número de la credencial, firman contra los contratos secretos, firman contra la usura. Esta es una iniciativa de Cabildo Abierto y que el movimiento de los comunes está acompañando, porque a nosotros no nos interesa qué partido presenta la iniciativa, sino que si es buena la apoyamos y si no es buena no la apoyamos, listo. Y bueno, y ya nos vamos yendo porque llegamos a las 10, ustedes vieron que hablamos casi una hora de economía, se entendió todo, y es fácil, la economía no es difícil, aparte ustedes la manejan en su vida cotidiana. Muchas gracias por estar ahí, amigos, nos encontramos el próximo domingo. Contacto del Movimiento de los Comunes. Mensajes al 099-426-685. Mail comunes@montevideo.com.uy. En Facebook,
Movimiento de los Comunes. Contacto del Movimiento de los Comunes. Mensajes al 099-426-685. Mail comunes@montevideo.com.uy. En Facebook, Movimiento de los Comunes. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes.